los primeros pasos que tiene que cumplir cuando una persona llega acá, lo primero es tener la confianza de que ha hecho lo correcto, de que está en un sitio donde las puertas se le van a abrir, que al principio va a ser todo muy complejo, como ha sido complejo para todos en cualquier sitio. La migración es compleja para todos en cualquier tiempo, pero en España tenemos la posibilidad o la maravillosa oportunidad de encontrar a casi 600.000 venezolanos, lo cual significa también llegar a un país ya con una comunidad instalada, ya con un aprendizaje acumulado, ya con una cantidad de personas que se traducen en muy poco tiempo en un tejido de soporte que sin duda alguna marca la diferencia. Los tiempos son al principio más rígidos de lo que creemos, pero en efecto son cortos. Las tensiones hacen que no entendamos que hay una burocracia que funciona, que hay que tocar puertas, que hay que tomarse muy en serio las solicitudes que hay que hacer ante la administración pública para tener estabilidad migratoria. El primer paso es tener en cuenta que hay una lista de cosas que hacer para tener estabilidad migratoria que se traduce en tranquilidad para todo el que viene llegando. Sin duda alguna, la solicitud de asilo se traduce para cientos de miles de venezolanos como el primer paso que realizar. Esta solicitud de asilo no es sencilla. Esta solicitud de asilo implica constancia, implica la necesidad de estar permanentemente llamando a números de teléfono, esperando que te contesten para que ese primer paso sea un paso de plomo. Es el primer paso complejo para poder tener estabilidad migratoria. Pero esto solamente implica llamar por teléfono. A veces lo vemos como algo más difícil de lo que realmente es. Es bajar una aplicación, que esa aplicación esté permanentemente llamando a ese número de teléfono para que tú esperes que te conteste. Y una vez que te contesta, se inicia una secuencia de actividades que van a permitirte tener esa estabilidad. Lo primero es que te van a decir cuándo tienes que ir a una primera cita. En esa primera cita vas a llevar tu documentación. Frente a la Policía Nacional vas a acreditar que tienes las condiciones para pedir el asilo. Ese asilo está regulado en la Ley Reguladora de Asilo del año 2009. Antes de ir a esa cita, tienes que haber descargado el BOE, que es la ley que está publicada, es la Gaceta, el boletín oficial de España, donde vas a encontrar esa ley y la vas a leer, para que puedas entender cuáles son los supuestos de hecho y de derecho de la figura del asilo, pero para además que puedas entender cuáles son los pasos. Vas a acudir a esa cita, vas a llevar tu pasaporte, vas a llevar todos los requisitos que te piden para que tú puedas acreditar que ciertamente puedes solicitar el asilo. Y es en ese momento cuando vas a dar el siguiente paso, y es el gestionar la segunda cita, que es la cita en la cual tienes que llevar tu exposición de motivos, es donde tienes que argumentar que tu caso se ajusta a esos supuestos de hecho y de derecho que están revestidos en la ley, y que esa ley además se ampara en la Convención de Ginebra del año 51, que es la ley que crea la figura del refugiado con derecho a asilo. Cuando leas la ley vas a entender que hay dos tipos de protección. El asilo como tal, en las calles tiene varios nombres. Vas a encontrar residencia humanitaria, ayuda humanitaria, asilo humanitario y una larga lista de nombres, pero en efecto se llama protección internacional. Y la protección internacional tiene dos figuras. Tiene primero la figura de la protección subsidiaria, que es otorgada a aquellas personas únicas y exclusivamente que vienen de países en conflicto, como Afganistán o como Siria, y tienes después la figura del asilo, que es una figura individual, que es otorgada a aquellas personas que han sufrido discriminación, persecución por razones de carácter ideológica, de carácter sexual, de carácter étnico, geográfico, político, y que le permite a la persona tener la protección para no sufrir más esa persecución o esa discriminación. Hay algunos otros casos que están contemplados, como
aquellas personas que han sufrido violencia de género y aquellas personas que han sufrido la violencia generalizada en contextos como los de El Salvador, o como los de México, o como los de Colombia, en aquellos sitios donde existen conflictos armados, donde el Estado no puede garantizar a sus nacionales la protección. Esos son los supuestos por los cuales puedes pedir asilo. Una vez que tienes claro todo esto, que has dado estos 2 primeros pasos, te toca esperar el tiempo que se tarde la cita. Suele ser unos meses de angustia, en los cuales hay que tener mucha calma, en los cuales hay que entender que son meses para desarrollar las capacidades que te van a permitir tener estabilidad en los próximos meses, y que la paciencia va a ser la herramienta más útil que vas a tener para poder abrazar la tranquilidad y seguramente la prosperidad que vas a tener. Solamente tienes que tener paciencia. La paciencia te va, sin duda alguna, a ayudar a que encuentres la sonrisa unos meses más tarde. Una vez que vayas a la cita y que acredites todos y cada uno de tus elementos probatorios, que pruebes con todos los argumentos que tengas, pero además con denuncias, con todo lo que puedas encontrar que pueda darle bases sólidas a tu solicitud. Eso va a ser incluido en tu solicitud de asilo. Te van a entregar una hoja donde está tu entrevista, tienes que leerla, tienes que estar absolutamente claro de que en cantidad y en calidad eso que está redactado allí, que fue tomado por el funcionario de la Policía Nacional, corresponde a tu narrativa, corresponde a tu realidad. Y una vez que estés satisfecho con esto, simplemente das tu visto bueno, se incluye y te dan una identificación momentánea, que después se traduce o en una carta blanca o en una tarjeta roja. En el caso de la tarjeta roja dura 6 meses y tiene que ser renovada cada 6 meses por un máximo de 6 tarjetas rojas. El procedimiento establece que tienes que esperar a que sea sustanciado. ¿Quién sustancia ese expediente? Eso pasa a la oficina de asilo y refugio. Tienes a un funcionario que sustancia tu expediente, que revisa todos los argumentos, que revisa la entrevista para recomendar que ese caso, en los supuestos que pueda pasar a la comisión interministerial, pasa a la comisión interministerial. ¿Y qué es la comisión interministerial? Es una comisión compuesta por varios de los ministerios españoles que tienen que ver con el asilo, como el Ministerio del Exterior, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo y de Seguridad Social, y allí participa la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, quien tiene voz pero no tiene voto. Pero sin duda alguna es una figura importante que recomienda que los casos sean revisados, que sean tomados en consideración, o que algún elemento que no esté tomado en consideración sea revisado de nuevo. Y una vez que tu caso es revisado, van a tomar una decisión. ¿Y dónde se materializa esa decisión? Esa decisión se materializa en una resolución que tiene un número que es publicado en el BOE, y una vez que tú estás pendiente de ese número de tu resolución que está vinculado a tu número de casos, pues lo vas a buscar y vas a encontrar las respuestas. ¿Cuáles pueden ser las respuestas? La respuesta puede ser una respuesta negativa, donde una vez revisado encuentran que tu caso no está, digamos, ajustado a esas figuras de hecho y de derecho, de esta figura compleja del asilo que busca proteger a víctimas de violación de derechos humanos, y te ordenan salir del país. Esa es una de las opciones. La otra es que en la revisión quedó constancia que, a pesar de que no existen suficientes elementos para que se te otorgue el asilo, se te puede conceder la residencia temporal excepcional por causas humanitarias, que se concede a aquellas personas que, no estando en la condición
de recibir asilo, sí deben recibir una residencia que garantice que su caso, sus intereses, su vida, su integridad física o su salud pueda ser protegida, porque existen otros elementos distintos a los que motivaron la solicitud de asilo que dejan claro que si la persona es regresada a su país de origen puede estar en riesgo. Por ejemplo, razones médicas. La otra posible respuesta es una respuesta aprobatoria, positiva. En todos los casos, la respuesta va a estar contenida en esta resolución. Algo que es importante que sepas es que cuando sale la resolución y la resolución tiene una respuesta negativa, pero otorga la residencia temporal excepcional por causas humanitarias, esta residencia, que es una residencia que dura un año, que esa residencia tiene que renovarse, esa residencia solamente es otorgada de forma discrecional por ese funcionario. No existe en el sistema ninguna forma de que apliques directamente a la residencia temporal excepcional por causas humanitarias. Esto quiere decir que tienes que solicitar asilo y que para poder tener la residencia temporal excepcional por causas humanitarias tienes que cumplir con todos y cada uno de los requisitos para solicitar asilo, como por ejemplo, no venir de un tercer país seguro. Esto significa que hayas cumplido con ese principio de protección oportuna. Esto quiere decir que si tú antes de llegar a España, por ejemplo, estuviste en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos, debes haber solicitado la protección de ese país para que garantizaran tus derechos humanos. Y era ese país quien tenía que otorgarte la protección. Entonces, como es un principio normativo fundamental para ser considerada la solicitud de asilo, también lo va a hacer para la residencia temporal excepcional por causas humanitarias. Por tanto, una depende de la otra y, como te dije ya, es discrecional del funcionario y solamente se puede aplicar mediante el asilo. Una vez que es otorgado el asilo, a la persona se le da una tarjeta de identificación de extranjero, se le otorga un documento de viaje. Parece un pasaporte, pero no es un pasaporte. Es un documento de viaje que pertenece formalmente al gobierno del Reino de España y que te permite viajar por todas partes menos a tu país de origen. En el caso de que viajes a tu país de origen, se asume como una renuncia tácita a la figura del asilo y las autoridades aeroportuarias y migratorias tienen que retener el pasaporte y entregarlo a la embajada del Reino de España en tu país de origen, en este caso en Venezuela. Las personas a las cuales le deniegan el asilo y que no les es concedida la residencia temporal excepcional por causas humanitarias. Vienen unos meses en los cuales la única obligación que tienes es pensar en tu tranquilidad, porque en España existe la figura del arraigo por formación, el arraigo social. Existen figuras para que luego de 2 años estando en España puedas optar a tu residencia legal. Por consiguiente, la angustia no tiene que guiar tus próximos pasos, sino nuevamente hacerte la paciencia para esperar que pasen esos 2 años. Por lo general, cuando ya la resolución sale, han pasado varios meses y esa fecha del cumplimiento formal de los 2 años desde tu entrada está pronta a llegar. Así que es cuestión solamente de esperar a que lleguen esos 2 años para que puedas solicitar tu residencia por el arraigo, que puedas primero cumplir los pasos para el arraigo, de manera que cuando llegue la fecha ya hayas empezado a cumplir todos y cada uno de esos requisitos para que el arraigo sea la figura que te permita a ti y a tu familia poder tener la tranquilidad de estar en España de forma legal. Y después, con el tiempo, cuando ya tengas tu residencia renovada por segunda vez, vas a poder optar a la nacionalidad española, ya que los venezolanos, así como otros países de la comunidad hispanoamericana, con 2 años de residencia legal podemos optar a la nacionalidad. Lo primero que vas a tener es una hoja de resguardo. Esa hoja de resguardo permite que puedas demostrar ante cualquier autoridad que te solicite la identificación que tienes el interés de solicitar asilo. Una vez que vas a tu primera cita, te van a entregar la famosa hoja blanca. Esa hoja blanca ya tiene un NIE. ¿Qué es el NIE?
el número de información de extranjero, que más adelante se va a convertir en un TIE, que es la tarjeta de identificación, que va a ser tu cédula en España, donde tiene ese mismo NIE. Esa carta blanca simplemente va a ser tu identificación hasta que cambie, bien sea porque vayas a tener el TIE o para recibir la tarjeta roja. Tanto en el NIE como en la tarjeta roja o en la carta blanca, te va a manifestar de forma clara y expresa si tienes o no permiso de trabajo. Este permiso de trabajo única y exclusivamente es otorgado de forma escrita en estos documentos una vez que ya tienes 6 meses de estancia legal. ¿Y qué significa estancia legal? Significa que solicitaste asilo o manifestaste tu voluntad de solicitar asilo, que se inicia en la primera cita, y desde ese momento, cuando se cumplen 6 meses, ya tienes permiso de trabajo formal en España. Es importante que sepas que para llegar a ese momento han tenido que pasar los meses que te tardas para llegar a la primera cita y después entender que van a pasar 6 meses más. Por tanto, el iniciar el viaje con las previsiones económicas necesarias para afrontar esos meses también es un elemento fundamental para poder vivir estos meses con las características y las condiciones que tú y tu familia necesitan y se merecen. Esto también tiene que ir acompañado de otros elementos, tanto familiares como de vivienda, que sin duda alguna van a hacer que esos primeros meses no sean tan complejos como suele pasar en los casos en los cuales no se toma en consideración ni los aspectos económicos, ni la cantidad de requisitos necesarios para poder conseguir una vivienda, por ejemplo, que son sin duda alguna elementos importantísimos para que durante el proceso de solicitud de asilo puedas tener un sitio donde vivir y tener los elementos suficientes para poder afrontar tus necesidades críticas para ti, para tu familia y para que esos primeros meses no sean el dolor de cabeza que han sido para muchos, sino que sea el tiempo necesario para que se abran las puertas y tengas estabilidad y tengas la prosperidad que sin duda alguna vas a tener con tu esfuerzo, tu empeño y tu dedicación. Mirar también se aprende.